Vamos a seguir dando pistas y claves para todos en este momento especial en el que muchos ya están dando pasos más allá de la luz, surcando los confines del universo y sobre todo iniciando saltos cuánticos dimensionales, ¿no? Hoy por hoy, la física moderna ya ha confirmado lo que las tradiciones espirituales han enseñado durante milenios, ¿no? Y es que todo el universo, en todas partes que miréis, todo es energía vibrante. Desde un átomo hasta una galaxia. Desde un pensamiento hasta un sentimiento, todo resuena a una frecuencia específica. Y yo quiero adentrarme hoy un poco en esto para haceros ver y comprender cómo se mueve el ser humano para dominar su propio campo energético y vibratorio, ¿no? Cómo los seres humanos pueden sanar su cuerpo, ¿no? Si se enteran de que pueden hacerlo, ¿no? Pueden clarificar su mente y pueden elevar sus emociones, ¿no? Y de la intuición, pues como siempre está, aunque no siempre se usa, pues la pueden potenciar también y alinearse con flujos cósmicos de creatividad y de amor. Hay muchos hallazgos en biofísica, ¿no? Y también en la epigenética consciente. Hay hallazgos en la medicina energética y bueno, hay investigaciones importantes, ¿no? Sobre el éxtasis espiritual y las percepciones luminosas que sirven para, bueno, demostrar que el dominio de la energía no es magia, sino es simplemente, pues pudiéramos denominar física del alma. Ya os dais cuenta de que no hay nombres todavía para todo esto, ¿no? Ya en 1905, estos son conceptos que yo os he venido repitiendo muchas veces, pero que creo que son importantes en este momento puntual, ¿no? Como decía, en 1905 Einstein demostró que materia y energía son intercambiables, ¿no? La fórmula conocida de él, E igual a mc al cuadrado, siendo c la velocidad de la luz, y E la energía y m la masa, ¿no? Pero la ciencia ha tardado mucho en aplicar todo esto a los seres humanos, ¿no? Hoy sabemos todos, y ya os expliqué esto en la semana pasada también, que las células emiten biofotones coherentes, ¿no? Y ya se está publicando por todas partes, ¿no? Que sabemos que el corazón genera un campo electromagnético detectable a través de la burbuja energética a bastantes metros de distancia y que el ADN responde también a frecuencias de sonido y luz y de emoción. Hay personas que están alcanzando éxtasis espiritual y cuando son capaces de experimentar lo que sucede mediante un amor con sentido y con sentido, pues son capaces de decir lo que les pasa, ¿no? En casi todos los casos hablan de percepción de chispitas doradas o unas estrellitas especiales, esa sensación de expansión fuera del cuerpo y una frecuencia vibratoria tan elevada que en todos los casos siempre comentan que altera su percepción del tiempo y del espacio, ¿no? Y esto no es subjetivo, es medible en el campo de la ciencia emergente de la conciencia, ¿no? Al final, el concepto que debe ir quedándoos claro a todos es que todo es vibración, que la materia no es otra cosa que energía condensada, como os vengo repitiendo desde hace tanto tiempo, ¿no? Que el propio pensamiento es una onda electromagnética y que la emoción no es más que frecuencia bioquímica y energética. En cuanto al amor, pues es una frecuencia superior, coherente, de alta amplitud y orden, ¿no? Así que de ninguna manera se puede pensar que uno es un cuerpo que tiene una experiencia espiritual, sino más bien hay que pensar, si uno quiere pensar, que uno es una conciencia que emite un campo energético que condensa un cuerpo, ¿no? Y entramos aquí en
ese proceso de la ley de resonancia, ¿no? Donde los sistemas vibratorios tienden a sincronizarse con frecuencias similares. Esto lo sabemos siempre y vosotros lo sabéis siempre también. Sabéis que si vibráis con miedo, atraéis caos y miedo. Si vibráis en paz, atraéis orden. Y si vibráis en amor incondicional, lo que hacéis es resonar con el campo unificado de conciencia. Todos habréis experimentado esto en algún momento, porque esta no es una ley de atracción superficial. Es en realidad física y relacional cuántica. Es adentrarse en la coherencia como un estado impresionantemente óptimo, ¿no? Esa coherencia cuando las ondas están en fase, cuando están ordenadas y cuando están sostenidas, ¿no? La coherencia en el corazón, que es la que da lugar a la claridad emocional, ¿no? Y si es en el cerebro, pues la coherencia da lugar a una mayor intuición, a nivel de intuición y creatividad. En lo que llaman aquí el campo áurico, la coherencia, pues es igual a la percepción energética y la percepción expandida, ¿no? La incoherencia, por lo contrario, genera caos vibratorio y además genera enfermedades, genera confusión y genera desconexión, ¿no? De manera que estamos hablando y tratando de cuerpos energéticos. Con esto os quiero decir, como ya os he dicho tantas veces, que el cuerpo humano no es solo bioquímico, es un sistema multidimensional de energía, ¿no? Un sistema que, bueno, siguiendo los cánones de aquí y lo que aquí se utiliza a nivel de nomenclatura, pues habría que decir que tiene una especie de campo áurico, cuya función vibracional pues, es servir de escudo y de antena de energía, ¿no? ¿Y qué hace? Pues bueno, limpieza, hace expansión y genera intención también. Luego están las glándulas del cuerpo, que muchos llamáis chakras, que son vórtices de transformación energética, ¿no? Y de alguna manera pues intervienen en el equilibrio, la activación y la alineación también. Los famosos meridianos que recorren el cuerpo son canales de flujo pránico y ahí los veis y se utilizan en la acupuntura, en la respiración, en el movimiento. Los transductores de luz en química son las glándulas endocrinas, son buenas en la meditación, alteración del sonido, gratitud, etc. Después hay algo importantísimo de lo que hemos hablado ya también mucho, que es el agua corporal, un medio cuántico de información, ¿no? ¿Cómo se usa? Bueno, pues en la hidratación consciente, en la intención, en el agua, etc. Y debe quedar claro que cuando se dominan estos sistemas se modula la frecuencia del mismo modo que un músico modula su instrumento, ¿no? Pero luego hay que evaluar esto, ¿no? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo vamos de la densidad a la luz? Hay que evaluarlo. La elevación de la frecuencia no es un espiritualismo incoherente, un espiritualismo vago, no lo es. Es un proceso fisiológico y energético importante y además observable, con una serie de factores que todo el mundo conoce que sirven para elevar la frecuencia y que es justamente de lo que os estoy hablando yo en estas alocuciones, perdón. Lo primero habría que decir que es el amor consciente y consentido, ¿no? Genera esa coherencia cardíaca y del centro corazón y una percepción luminosa, ¿no? Después habría que hablar de la gratitud como reconocimiento, ¿no? Reorganizar el campo electromagnético del corazón y permitir que fluya, ¿no? En cuanto al silencio y la meditación, sabemos que reduce el ruido mental y que permite resonar con frecuencias sutiles. Y la naturaleza es lo mismo, o sea, los bosques todos emiten iones negativos y las frecuencias de Schumann, que todos habéis oído hablar y hemos hablado mucho, que armonizan el sistema nervioso, están a pleno rendimiento ahí, ¿no?
Y luego tenemos el sonido sagrado, con mantras, cantos armónicos y diapasones que reestructuran el campo energético. Pero hay factores también que la reducen, ¿no? O sea, no todo es tanta alegría, ¿no? El miedo, la ira no procesada, la culpa, no sé, la exposición prolongada a campos electromagnéticos artificiales caóticos, ¿no? La alimentación desvitalizada y naturalmente los pensamientos repetitivos de escasez o de separación. Por eso la frecuencia de cada uno es como la firma energética en el universo, ¿no? Y hay que ejercitarla, ¿no? Y hay que hacer muchas prácticas a veces para llegar a un dominio consciente de la energía, ¿no? Casi siempre aquí os hablan de la respiración. Esa respiración coherente de 5 segundos para sincronizar corazón, cerebro y campo. Muy importante de esta sincronización en la respiración, que lo hagáis por la nariz exclusivamente. Después está bien también, os lo he comentado también muchas veces, y seguiré haciéndolo hasta que lo tengáis interiorizado, ¿eh? La visualización del campo dorado, o sea, imaginad esa esfera luminosa alrededor, ¿verdad?, que conduce al éxtasis, ¿no? Hay que imaginarla, hay que tratar de visualizarla. En los baños de sonido, usando cuencos tibetanos o diapasones para reordenar el campo, pero eso sí, afinados con la nota que os corresponde a vosotros. No sirve cualquier palestra, ¿no? Si hablamos del agua, como decía en su momento Masaru Emoto, ¿no?, en su enfoque sobre el agua, él sugería que antes de beber, pues agradecer y programarla un poco con amor, ¿no? Porque si la observamos, el agua reacciona positivamente y si le lanzamos buenos pensamientos también. Y algún ejercicio de anclaje y expansión, es decir, enviar energía a la Tierra, expandir a la luz, ¿no?, para lograr un equilibrio entre materia y espíritu, ¿no? Todo ello va a tener implicaciones importantes para la sanación, la creatividad y la evolución, ¿no?, muy importantes. En cuanto a la sanación energética, pues no imponer energía, sino crear condiciones de coherencia para que el cuerpo se autorregule solo. Perdón. Ser creativos, las ideas surgen en estados de alta coherencia, va de los niveles alfa a la zeta, ¿no? Y las relaciones entre ellos, sabemos hoy en física teórica que dos campos coherentes en resonancia generan un tercer campo de inteligencia colectiva, ¿no? Así que aquí tenemos, digamos, la estructura basal de la evolución humana. La especie está llamada a operar desde frecuencias de unidad, no de supervivencia, ¿no? De este modo, pues, vosotros os iréis convirtiendo en lo que llamáis aquí maestros, pero no maestros de enseñanza secundaria o primaria, sino maestros de frecuencias, ¿no? No se necesita adquirir energía, porque ya sois vosotros energía. Y el dominio no es control, es armonía. O sea, que cada vez que elegís, por ejemplo, amor sobre miedo, o silencio sobre ruido, o gratitud sobre queja, lo que está sucediendo es que estáis afinando vuestro instrumento cósmico. Y en esa operación, en esa afinación, no solo sanáis vuestra vida, sino que sanáis el campo entero. Porque en el universo no hay aislamiento, solo hay resonancia, no hay fronteras entre una manifestación y otra. Y en esa resonancia es donde nace el amanecer, ¿no? Así que entrar en el terreno de la energía y la vibración es en esencia pues intentar comprender el lenguaje secreto del universo. Ya sugería en su momento Nikola Tesla, ¿no? Si queréis encontrar los secretos del cosmos, tenéis que pensar únicamente en términos de frecuencia y de otra manera es imposible, ¿no? Y bueno, pues hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Hay estructuras que se pueden seguir, pero sobre todo hay conceptos que yo intento que vosotros
comprendáis, ¿no? Y que vayáis asumiendo poco a poco, ¿no? Uno de esos conceptos, ya sabéis, es la materia vista como ilusión, o sea, un átomo vacío. Y esto es importante porque para dominar la energía, primero hay que desaprender la solidez del mundo. La ciencia nos dice que el átomo es un espacio vacío y que lo que percibimos como duro o estático, pues no es más que energía vibrando a otra velocidad, a una velocidad lo suficientemente baja como para ser detectada por nuestros sentidos limitados, ¿no? De manera que si somos mayoritariamente espacio y movimiento, nuestra identidad no reside en el cuerpo físico, sino en el patrón de información que hace que esa energía se mantenga coherente y se mantenga unida, ¿no? Luego entramos en la resonancia, que es como el dial de la realidad, ¿no? Porque la vibración no es solo movimiento, es comunicación. Y en física sabemos que la resonancia ocurre cuando un sistema es capaz de absorber más energía y cuando la frecuencia de sus oscilaciones coincide con la frecuencia del sistema emisor. ¿Cómo se expresa esto en la vida cotidiana? Bueno, pues en realidad no atraéis lo que queréis, sino aquello con lo que resonáis. Si vuestro estado interno, los pensamientos y emociones vibran en la frecuencia de la escasez, es físicamente imposible sintonizar con la abundancia, y del mismo modo que una radio no puede captar una señal de FM si estáis sintonizando en el dial AM, pues aquí sucede igual, ¿no? Y nos encontramos con dos fenómenos importantísimos, ¿no? El enfrentamiento entre ellos es sistemático, es la entropía contra la sintropía. Es decir, el dominio de la energía requiere saber y entender hacia dónde fluye. La entropía es la tendencia natural al desorden, al caos y al enfriamiento. Sin embargo, la conciencia actúa como un agente de sintropía o negentropía, que es la capacidad de poner orden, elevar la frecuencia y crear vida, ¿no? ¿Cuál es la maestría? ¿Cómo se llega a esto? Pues qué día. A la maestría se llega dominando vuestra vibración, que es el acto consciente de resistir la entropía mental, es decir, el caos, el miedo, la queja, los celos, para sostener un estado de coherencia. Y esa coherencia tiene que ser, en principio, cardíaca y cerebral, porque no se puede olvidar que la mayor fuente de energía electromagnética en el cuerpo humano es el centro corazón. Cuando las emociones son erráticas, el campo es incoherente. Cuando cultivamos estados como la gratitud o la compasión, el campo se vuelve inmediatamente ordenado y potente, ¿no? Y entonces la verdadera magia ocurre cuando el pensamiento, la parte eléctrica y la emoción, la parte magnética, quedan alineados y entonces esa es vuestra huella electromagnética personal, ¿no? A veces pues hay situaciones como estas que estamos viviendo ahora dentro de la Fundación 1-1, con los proyectos de los centros de luz de República Dominicana, México y Argentina, que, bueno, pues de alguna manera ese tipo de proyectos se convierten en un laboratorio perfecto para aplicar estas leyes de vibración. Y cuando hablamos de organizaciones como esta nuestra, con un propósito espiritual y social claro, pues el desafío no es solo la logística, sino mantener la coherencia del campo colectivo. En el contexto de esta alineación, en donde está la fundación, el dominio de la energía se manifiesta en tres niveles críticos: la coherencia grupal como amplificador. O sea, porque un proyecto de este tipo es un oscilador acoplado. Si cada integrante vibra en una frecuencia distinta, como son las del miedo, el ego, la duda, la energía se cancela por interferencia destructiva, ¿no? Aquí la maestría que se estriba en no solo gestionar tareas, sino actuar como un oscilador maestro.
Y de ese modo, si la visión y el estado interno son inamovibles y de alta frecuencia, por arrastre entálpico, el resto del equipo pues va a tender necesariamente a sincronizarse con esa vibración superior, ¿no? Cuando estamos, como estamos ahora, ¿no? Con la construcción del centro de luz, esto es un ejemplo perfecto de precipitación energética, porque todo lo que hoy está siendo, pues no sé cómo decirlo, acero, soldadura, cemento, etcétera, pues hace poco tiempo fue tan solo una idea de vibración sutil, ¿no? Y la resistencia que a veces aparece en la búsqueda de donaciones o permisos, pues no es más que una desalineación entre la frecuencia de la idea y la frecuencia del entorno. Y de esa manera dominar la energía aquí significa pues sostener la imagen del centro ya terminado, con tal intensidad emocional que la realidad física pues ya que no tenga más remedio que reorganizarse para igualar esa frecuencia, ¿no? Tened en cuenta que la espiritualidad aplicada pues, convierte al servicio en un transmutador, ¿no? Enseña que el servicio es la octava más alta de la vibración humana para estas situaciones. En cuanto al dominio, bueno, cuando la fundación opera desde el servicio puro, accede a una fuente de energía inagotable. Por otra parte, el agotamiento, el burnout, suele ser una señal de que hemos bajado a la frecuencia del esfuerzo lineal y que nos hemos desconectado del flujo circular de la abundancia universal. Esto es lo que de alguna manera pues a nosotros nos mueve, ¿no? Crear esa dinámica, esa ilusión mental que nos conduzca directamente a la finalización de estos proyectos, ¿no? Y contar con las personas que reúnen esas condiciones de frecuencia, de intensidad, de vibración, porque el resto no vivirán los centros de luz, simplemente los verán de lejos cuando están listos como una construcción, no podrán vivirlos como tal, ¿no?